Buenos días si nos estás viendo desde América Latina y buenas tardes si lo estás haciendo desde España y Portugal. El objetivo de la webinar técnica que celebramos hoy es poder ofrecerte una visión técnica del diseño, la instalación, la operación y el mantenimiento de los biodiscos o contactores biológicos rotativos, también llamados CBR, en la región de América Latina. Para ello, hoy contaremos con 3 invitados de excepción. En primer lugar, con la experiencia de Juan José Salas, conocido como el médico del agua, un profesional con toda una vida dedicada a la depuración en pequeñas poblaciones, tanto en España como en Latinoamérica. Juan José Salas nos hablará durante su exposición de su experiencia con este tipo de soluciones a lo largo de su carrera profesional. ACODAL, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, a través de su director de proyectos, Andrés Chávez Solano, nos ofrecerá una visión de la situación actual de la depuración en las pequeñas aglomeraciones urbanas de Colombia. Y ya para finalizar, la empresa Unfamed, fabricante de biodiscos, a través de su director técnico, Fernando Romero, nos hablará de su experiencia en la instalación y en el montaje de este tipo de soluciones en distintos países de la región, como Cuba, Colombia, Venezuela, México y un largo etcétera. Tras las presentaciones abriremos nuestra habitual ronda de preguntas que nos podréis ir dejando en el chat y os recuerdo también que las ponencias de hoy las tenéis en la pestaña de archivos compartidos junto al chat y mi compañera Tina estará coordinando este chat para lo que necesitéis durante toda la tarde. Y ya sin más dilación doy paso a nuestros invitados Juan José Fernando desde Andalucía y Andrés desde Colombia. Muchas gracias a los tres y adelante, por favor, activad el micro. Que os pueda saludar. Buenas tardes, Juan José, Fernando, Andrés. Como os decía, Juan José y Fernando desde Sevilla, desde Andalucía, y Andrés Chávez desde Colombia. Me decías desde Bogotá, ¿verdad? Sí, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Sí, estoy desde Bogotá, en un clima agradable esta mañana aquí. Estupendo. Pues vamos a dar paso en primer lugar a Juan José Salas para que comience con su exposición. Juan José, te voy preparando la presentación y adelante, cuando quieras. Perfecto. Bueno, ante todo, buenos días, buenas tardes. Agradecer, como no, a workshop.info la opción de estar aquí esta tarde con vosotros y agradecer, como también no puede ser de otra forma, a todos los asistentes por su presencia. Yo mi presentación, y como no podía ser de otra forma, le he puesto un nombre bastante lógico, a vueltas con los CBR, y me he permitido la pequeña broma de pintar una noria semisumergida y las bacterias paseándose en esta noria que viene a simular lo que veremos ahora de los contactores. Aquí tienen mi nombre, Juan José Salas, mi correo electrónico para lo que precisen, y aquí abajo aparece una etiqueta que llevo yo unos cuantos años poniendo en mis presentaciones y que da fe de que toda la presentación se ha hecho con inteligencia natural. Poca, mucha, pero con nada de inteligencia artificial. ¿Qué pretendo tratar en esta media hora que tengo disponible? Pues una pequeña tarjeta de visita para que vean un poco de dónde vengo y por qué les estoy hablando hoy de los contactores. Pasaremos revista a los fundamentos de los contactores, los tipos que hay, los principales diagramas de flujo, rendimientos que alcanzamos. He sido un poco atrevido y he osado poner unos apuntes de diseño, pero serán muy breves, creo que serán interesantes, y acabaremos con un poco de historia, rememorando mis más de 30 años de experiencia con los contactores. Tarjeta de visita, la mejor, la que está en pantalla. Una foto aérea de un centro que está aquí en Sevilla, la provincia de Sevilla, a media hora de la capital, un pequeño municipio que se llama Carrión de los Céspedes, 2.500 habitantes, donde he tenido la gran fortuna de estar más de 30 años trabajando, llegando a ser director de investigaciones de I+D+I, y donde he tenido la suerte de investigar, desarrollar y probar un gran número de tecnologías de tratamiento. Y, por supuesto, los contactores, que son los que aparecen en la zona roja. Aquí abajo, en la presentación, les dejo un enlace de YouTube con un pequeño vídeo para que se hagan una idea más concreta de qué consiste este centro experimental aquí en Sevilla. Esa experiencia a lo largo de los años, ¿cómo la hemos ido transmitiendo? Pues fundamentalmente a través de proyectos de cooperación, tanto española como andaluza, a un gran número de países de América Latina, Centroamérica y Sudamérica, tanto impartiendo clases como ejecutando depuradoras. Esta foto que señalo es de los primeros humedales que construimos en El Salvador. Luego también, como es lógico,
a lo largo de 30 años de experiencia, ha dado para hacer varias publicaciones. Las primeras de arriba son técnicas. Llama la atención la segunda, el 2006, que ya hablábamos de soluciones de depuración naturales, como tratan de moda a las SBN, y en aquel tiempo nosotros hablábamos de depuración natural en el 2006. Los 3 manuales de abajo son específicos por nación, el de la izquierda para España, el del centro para El Salvador y el último para Bolivia. El de España está para pequeña población, el de El Salvador y el de Bolivia para cualquier tamaño de población. Y ahí pueden encontrar, como les recalcaré al final de mi presentación, bastante información en cuanto a costos de implantación y de operación y mantenimiento de los contactores en los países correspondientes. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Pues estoy jubilado, pero digo que estoy JPA, jubilado operativo, me encanta lo que hago, con lo cual sigo trabajando. ¿Y ahora en qué ando metido? Pues estamos construyendo con Cooperación Española un centro experimental similar a Carrión, pero con la diferencia de que está a cerca de 3.800 metros de altitud. Se sabe un poco del comportamiento de las tecnologías a altitud. Estamos construyendo un centro, recalco, con Cooperación Española, 5 hectáreas, 12 sistemas de tratamiento y, por supuesto, un contactor biológico rotativo con capacidad para 40 metros cúbicos día. Hace poco tiempo vengo de allí de Bolivia y esta es una foto aérea del estado del avance de las obras. Aparte de la línea de tratamiento, consta con un edificio, con laboratorio, aula de formación y demás. Bien, simplemente para que veáis por qué tengo la osadía de hablaros hoy de contactores, porque llevo más de 40 años tratando con ellos. Si hacemos unas pinceladas breves del tema sobre los fundamentos, esta diapositiva lo que recoge es cómo eliminamos biológicamente la materia orgánica disuelta y coloidal. La que decanta es muy fácil de eliminar, la complicada es cómo eliminamos lo que está disuelto coloidal. Para eso, como saben, echamos mano de la biología. Aquí lo que aparecen son los elementos químicos principales en la materia orgánica, las aguas residuales, con el concurso de bacterias y con oxígeno, son bacterias aerobias. Vamos a oxidar estos contaminantes y vamos a generar nuevas bacterias que al fin y al cabo son los lodos que luego separaremos al final del proceso. Es decir, entra agua residual, esa agua residual lleva bacterias, le buscamos oxígeno mediante medios mecánicos, medios naturales, y como resultado vamos a tener un agua depurada y unos lodos que, recordemos, van a contener la mayor parte de la contaminación que le hemos quitado al agua, por lo cual, si no lo gestionamos correctamente, no estamos haciendo nada. Es decir, si depuramos y luego el lodo lo tiramos al medio del río, pues no es mucho nada. Hay que hacer una gestión conjunta del agua y del lodo. Pues bien, este proceso que hemos visto lo podemos llevar de 2 formas principales. Con la biomasa en suspensión, las bacterias están formando flóculos que nadan en el reactor, caso de los lodos activados, o bien podemos acudir a procesos donde la biomasa está fija formando una biopelícula. Y aquí fundamentalmente nos encontramos con los filtros percoladores, conocidos en Latinoamérica, en Centroamérica, y los contactores rotativos, que es el objetivo de mi charla. Recalco, biomasa en suspensión, biomasa adherida. Entrando un poco en materia, ¿qué es esto de un contactor biológico rotativo? Vamos a ver el dibujo. Tenemos un reactor al cual le va a llegar el agua a tratar una vez sometida a un pretratamiento y un tratamiento primario. Y esa materia soluble coloidal, ¿cómo la vamos a quitar? Pues bien, dentro del reactor hay un rotor, 40% sumergido, 60% por encima del agua, al objeto de que el eje queda fuera de la superficie del agua. Este rotor gira muy lentamente, de 1 a 3 vueltas por minuto, y como ocurre siempre que pongo en contacto agua residual con algún objeto, cuando pasa un poco de tiempo, 2 o 3 semanas, se forma una biopelícula. Pero en este caso, la biopelícula va girando, puesto que el rotor gira. De forma que cuando los microorganismos están sumergidos, digamos entre comillas que están comiendo, y cuando están en la fase de inmersión, están respirando. Con lo cual, hemos conseguido una forma de aportar oxígeno a la biomasa mucho más económica que la clásica de lodos activos mediante equipos electromecánicos. Entonces, la clave está en que se fije la biomasa al soporte, el soporte gira y está en contacto con el agua y con el aire. Esa biomasa, esa biopelícula, va creciendo de espesor hasta que llega a unos 3 milímetros aproximadamente, se desprende, ayudada por el efecto cortante del giro del agua, y esa biomasa que se desprende se separa en una posterior etapa por decantación, sedimentación secundaria. Exactamente igual que en el filtro percolador. En el filtro percolador, la biomasa que se desprende del soporte se separa en sedimentación secundaria
igual que ocurre el contactor biológico rotativo. Prácticamente toda la biomasa responsable de la depuración de las aguas se encuentra adherida, el 90%, un 10% se encuentra en la cuba. El movimiento del rotor es suficiente para mantener en suspensión esa biomasa, de forma que se va arrastrando hacia afuera para la etapa siguiente de decantación. ¿Y de dónde el nombre? Bueno, pues ya una vez que lo hemos explicado, creo que se entiende bien. Contactor, una palabra que no existe en castellano, pero bueno, contactor hace alusión a que estamos poniendo en contacto de forma alternada la biomasa con el agua residual y con el aire. Contactor biológico, hay biología, hay microorganismos, rotativo porque da vuelta. En la forma genérica que llevamos a este tipo de tecnología, contactor biológico rotativo. Si hacemos un poquito de historia, podemos situarlos 1950, 1960, Alemania, cuando empieza a desarrollar ese tipo de tecnología y de ahí se exporta posteriormente a Estados Unidos. Dos familias fundamentales en función de la estructura, de la geometría del rotor, biodiscos y biocilindros. En los biodiscos lo que tenemos son un conjunto de discos atravesados por un eje central que van girando. En el caso del biocilindro tenemos unas jaulas de paredes abiertas para que el agua pueda entrar y salir, y dentro de la jaula un relleno, generalmente plástico, para la fijación de las bacterias. Con lo cual, aquí tenemos discos y aquí lo que tenemos es una especie de gran jaula con unas paredes permeables para que el agua entre y salga, y en su interior un relleno, realmente piezas de tubo arrugado, para que se peguen las bacterias. Diferencia fundamental entre biodiscos y biocilindros. Dado que los biocilindros prácticamente son muy pocos los que existen y casi todos hoy en día son biodiscos, a partir de ahora, en mi charla, me referiré exclusivamente a los biodiscos. Aquí tenemos los biodiscos, también con distintas configuraciones. Podemos encontrar biodiscos en los cuales los discos son piezas enteras atravesadas por un eje y girando lentamente, semisumergidos en el agua, o discos que se van componiendo de sectores triangulares a un armazón metálico hasta configurar el disco completo. Disco entero, disco segmentado, pero al final lo que tenemos son unos discos separados que van girando para que se pegue la biomasa y se pueda ir al tratamiento de las aguas residuales, eliminando básicamente la materia que se encuentra en forma coloidal o disuelta. Igual que hay biodiscos en el cual hay un eje único que soporta los discos, hay otra modalidad, de la cual nos hablarán luego los compañeros de UNFAMED, en la cual se tienen múltiples discos y en vez de discos grandes, discos pequeños. Es decir, hay una cantidad de discos desde la periferia hacia el interior que se están sostenidos por ejes individuales. Esto permite simplificar las labores de operación, quitando y poniendo cada batería, cada pinchito lleno de discos pequeñitos, en lugar de estar trabajando con discos enteros de 2-3 metros de diámetro. ¿Por qué esta forma ondulada? Varias cosas. Primero, aumenta la superficie, a más superficie, más comensales, a más comensales, más capacidad de tratamiento, y luego también le confiere resistencia estructural a la pieza del pequeño disco que estamos viendo en pantalla. En este caso son discos de 165 milímetros con separaciones que van de 12 a 15. ¿Por qué es importante la separación? Para evitar que el crecimiento de la biomasa a la derecha y a la izquierda llegue a cerrar ese espacio entre los discos. Una cosa importante es la disposición. Los discos se disponen en diferentes etapas, generalmente de 2 a 4 etapas. La primera figura hay 3 etapas, en la segunda hay 4, están separados físicamente en el interior del sistema por unos tabiques para que el agua pase de uno a otro. Esto que nos va a permitir una secuenciación del microorganismo. La concentración y los nutrientes son diferentes conforme avanzamos de cabecera a cola del sistema, con lo cual se van especializando los microorganismos en las distintas zonas del sistema. Otra cosa importante es físicamente cómo operan. Los contactores trabajan bajo cubierta para proteger la biomasa adherida del viento, de la lluvia, de la nieve. Pensemos, no olvidemos que en la parte principal esa biomasa adherida, que es la que depura. Si por lo que sea hay una parada del rotor y la parte que está fuera del agua le está dando el sol, le está dando la lluvia y se desprende esa biomasa, tenemos que empezar de nuevo.
Esa cubierta puede ser como la que aparece en pantalla, que solamente cubre lo que es la zona donde se encuentran los biodiscos, o puede ser más completa, cerrando totalmente la ubicación de los biodiscos, y que también podríamos emplear ese tipo de construcción en sitios con un clima más frío, donde el contactor tendría un mejor comportamiento de tecnología porque permitiría mantener una temperatura más elevada de funcionamiento y soportar mejor los rigores del frío en los peores momentos del año. Con relación a los diagramas de flujo, pues suena parecido a casi todas las tecnologías. Hay un predatamiento que es básico y se nos olvida generalmente. Ninguna petar, ninguna edad de cualquier tecnología, si el predatamiento no es correcto, va a funcionar. Tengo la suerte de conocer muchas petar en Latinoamérica y el predatamiento, fundamentalmente, lo que es el desengrasado, deja bastante que desear. Hay muy poco desengrasado y es un tema importante quitar la grasa antes de que sigan haciendo daño en el resto del sistema. Predatamiento importante, deja de desbaste, desarenado, desengrasado. Otro tema importante es la sedimentación primaria. En mucho el contactor lo que elimina es materia soluble y coloidal, con lo cual por delante hay que quitar la sedimentable, una etapa de sedimentación primaria. El contactor, haciendo la degradación biológica de los componentes degradables del agua. Y como dijimos, a la salida del contactor va una corriente de agua depurada más biomasa desprendida de la biopelícula que separamos en un decantador secundario. Este diagrama de flujo, ¿a qué conduce? Conduce a que tenemos que estar periódicamente purgando tanto lodos del decantador primario como lodos del decantador secundario. Cuando estamos aplicando contactores a poblaciones medianas pequeñas, podemos solventar esta dependencia del lodo, esta esclavitud del lodo casi diaria, sustituyendo el sedimentador primario por un tanque MOF. De forma que el tanque MOF, cuando llega el agua residual, hace la operación de sedimentador, lo que va abajo se va digiriendo vía anaerobia, el líquido clarificado pasa al contactor, del contactor con la biomasa desprendida al decantador secundario y periódicamente purgamos el decantador secundario y lo conducimos de nuevo al tanque MOF para su estabilización, lo cual nos permite olvidarnos de los lodos durante meses. Eso parece que no, pero cuando explotamos pequeñas instalaciones, olvidarnos del lodo durante meses y llegar a conseguir un lodo estabilizado, pues favorece y simplifica la labor y hace que la tecnología tenga una aplicación que garantice en cierta forma un funcionamiento correcto y eficaz en el tiempo. Dos formas principales con decantadores, una segunda forma sustituyendo el decantador primario por un tanque MOF y haciendo la digestión conjunta del lodo primario y del secundario. Rendimientos. Ahí tenemos los rendimientos que vamos a conseguir en el tratamiento primario, si estamos trabajando con un decantador primario o con un tanque MOF, y los rendimientos que conseguimos a la salida del decantador secundario, una vez que hemos pasado por el contactor. Estamos viendo rendimientos muy aceptables en materia en suspensión y materia orgánica, expresado como DBO y DQO, que van a cumplir por toda la normativa de aplicación en Latinoamérica. Nitrógeno y fósforo, como la inmensa mayoría de tecnologías, requieren algo más si nos obliga a quitar nitrógeno y fósforo. Si nos obliga a quitar nitrógeno, habrá que nitrificar, desnitrificar. Si queremos quitar fósforo, fundamentalmente eliminación de fósforo vía físico-química a la salida del sistema. Otra cosa, si luego también queremos reusar el agua de un sistema de un contactor, el abatimiento de patógenos es muy bajo, con lo cual habrá que someter el efluente a la correspondiente etapa de desinfección. Proyección de hipoclorito, ultravioleta o lo que tengamos a mano. Y ahora viene el tema de los apuntes de diseño, que mi intención es que sirva de base para cualquier diseño que puedan en un momento determinado en su vida tener que hacer frente. Voy a dar normas básicas de cómo se aplican los diseños y lo aplicamos al caso concreto de los contactores. Aquí tenemos resumido cómo se diseña en tratamiento de aguas residuales. Cada tecnología tiene unos parámetros de diseño definidos, propios de la tecnología. Para esos parámetros hay unos valores recomendados en función de la experiencia y en función de la ubicación donde está la petar. Si alimentamos estos parámetros, datos de partida nuestros, caudales a tratar, concentraciones de DBO, de cubo sólido, y marcamos unos valores, llegamos a un diseño. Esto que te ha puesto así de forma muy esquemática, vamos a intentar hacerlo un poquito más largo y más comprensible. Pero quédense con eso. Cada tecnología tiene parámetros propios de diseño
con valores recomendados para la ubicación de la tecnología y valores recomendados para ese tipo de tecnología, unos datos de partida propios de cada lugar, alimentamos estos parámetros de diseño y sacamos el diseño correspondiente de la tecnología en cuestión. Parámetro básico para el dimensionamiento de un contactor: la carga orgánica superficial. ¿Qué cantidad de comida, expresada como dBO5, metemos por metro cuadrado de superficie del rotor y día? ¿Cómo calculamos la cantidad de comida? Multiplicando el caudal por la concentración de dBO en las unidades correspondientes. Si ese caudal por concentración lo parto por la superficie, me sale la cantidad de gramos de dBO que meto por metro cuadrado y día del reactor. Pues bien, si en un caso concreto yo voy a montar un contactor en un municipio que tiene un caudal M de agua residual y una concentración de dBO5 que aparece en azul, y la carga orgánica superficial viene fijada por las tablas que veremos luego, la superficie del rotor, parámetro básico, para luego ir a la casa comercial y decir, me hace falta esta superficie, con lo cual me hace falta este modelo de contactor. ¿Cómo calculo la superficie? Caudal por la concentración partido por lo que se recomienda y sacamos la superficie. Como ven, mantengo la coloración. En rojo lo que voy a calcular, en azul datos de partida de cada situación concreta y en verdes valores fijados por la experiencia. Siempre se dimensiona así en aguas residuales. Es cuestión de coger la metódica y siempre es así. Datos de partida, parámetro de diseño y valor de parámetro en función del tipo de tecnología y de la ubicación. Aquí tenemos, le he puesto datos. Aquí en Europa, cuando dimensionamos, hacemos uso de esta norma alemana, la A281E. Hemos dicho que el parámetro básico es qué cantidad de dBO meto por metro cuadrado día. Y aquí estamos viendo, si no vamos a nitrificar, solamente queremos eliminar materia orgánica como dBO. Si trabajamos con dos etapas, no puedo aplicar más de 8 gramos de dBO5 por metro cuadrado de superficie día. Si voy a 3 o 4 etapas, puedo incrementarlo hasta 10. Si quiero también nitrificar, limito la cantidad de dBO y limito también la cantidad de NTK en función del número de etapas. Y hay una cosa muy interesante que esta norma, que también aplica a los filtros percoladores, y es, por debajo de 1000 habitantes, que son siempre situaciones complicadas por las fuertes fluctuaciones de caudal y concentración que se dan, la norma tiene una pequeña salvedad de forma que minimiza por debajo de 1000 y hasta 50 la cantidad a aplicar de dBO y de NTK, teniendo en cuenta esas fuertes oscilaciones, hace como si digamos un sistema con más capacidad de absorción de pico, con lo cual baja por debajo de los 1000, baja hasta 4 gramos por 4 gramos metro cuadrado día la cantidad de dBO que puede aplicar y hasta 1.2 los gramos de nitrógeno. Yo creo que con el tiempo esta discriminación por tamaño se hará para todo tipo de tecnología, pero hoy por hoy se está aplicando para filtros percoladores y para contactores por debajo de los 1000 habitantes. En el caso de que vaya a nitrificar, la superficie total que me hace falta de contactor es la suma de la superficie que me hace falta para eliminar dBO más la superficie que me hace falta para nitrificar. Yo obtengo una cantidad de metros cuadrados determinadas en función de que vaya a nitrificar o no vaya a nitrificar, y con esos metros cuadrados me voy a una tabla de una casa comercial, en este caso un FAMET, y aquí tengo las superficies. Voy a la que se me parece y a partir de ahí determino el diámetro, determino la potencia y el modelo de la casa comercial correspondiente. Le pregunté a los compañeros de un FAMET cuál es el módulo de mayor capacidad que tienen y me comentaron que hay un módulo que es capaz de tratar hasta 600 metros cúbicos día de agua residual, una superficie, fíjese la cantidad de superficie que tienen esos discos, esa gran cantidad de discos del sistema, más de 15.000 metros cuadrados, y lo interesante es que depuramos esta cantidad de agua con una potencia bastante reducida, 7,5 kilovatios para el giro del rotor. Otro parámetro importante del dimensionamiento, ¿y qué volumen le doy a la cuba? Hemos calculado qué superficie y en base a ello he ido a una tabla de un fabricante y he cogido el modelo que me hace falta, pero ¿qué volumen doy para que el agua entre y salga y contenga el contactor? La propia norma aconseja que el volumen de este reactor sea del orden de 4 litros por cada metro cuadrado de rotor.
Si tengo 10.000 metros cuadrados, 4 por 10.000, 40 metros cúbicos sería el volumen donde va el contactor. Dato interesante porque son volúmenes muy pequeños, lo cual da idea del poco espacio que requiere esta solución tecnológica. Una de sus ventajas es el poco espacio que requiere. Está el agua muy poco tiempo en contacto dentro del reactor, está al orden de una hora, hora y media, el tiempo de permanencia, y ese dato sale a partir de aplicar los 4 litros por cada metro cuadrado de rotor. Y, por último, dimensionamiento del sedimentador secundario. Como saben, esto está bastante estudiado y bastante establecido. Son los mismos datos que en el caso de un sedimentador secundario de un filtro percolador. Los parámetros básicos, carga hidráulica a caudal máximo, TRH a caudal máximo y carga sobre vertedero a caudal máximo. Y aquí aparecen los valores que se recomiendan de acuerdo a la norma alemana A281-281E, que la empleamos tanto para el dimensionamiento de filtros percoladores como de contactores, como para dimensionar el decantador secundario. Y ya voy a terminar, simplemente 4 pinceladas, poco de emoción y emotividad. Estamos viendo fotos de cuando yo empecé a trabajar en Carrión hace ya 36 años y acabamos en breve. Esta es la foto para que vean la diferencia, cómo cambió la planta de Carrión en los 30 años que estoy trabajando en ella. Esta es la planta que yo me encuentro en 1990 cuando llego a trabajar en el centro de Carrión. Esta zona de aquí, pequeña, pero ya estaban, como el cuento del dinosaurio, ya estaban los contactores trabajando. ¿Y qué había? Había una cosa muy curiosa, porque eran 2 contactores artesanales, hechos a mano, un biodisco este de acá, y un biocilindro. Aquí está el biodisco, aquí está el biocilindro. En el interior del biocilindro, trozos de piezas de PVC que había que reponer periódicamente porque se desgastaban. Todavía me duele la mano de estar con la tijera cortando periódicamente trocitos de PVC. Fíjense de qué forma tan artística, mediante un pedazo de tela de plástico, los cubrimos para protegerlo de la inclemencia. Cosa curiosa, tenían las mismas dimensiones en cuanto a diámetro y en cuanto a espesor para comparar el comportamiento de un contactor con un biodisco. Así estuvimos unos cuantos años trabajando, desde 1990. Años después, en el 97, la cosa cambia. Llega nuestro primer contactor compacto, con una capacidad para 100 habitantes equivalentes, 355 metros cuadrados de superficie total, y incorporaba un decantador secundario lamelar, y ya venía con su cubierta incorporada, que era abatible, para protegerlo del... No se está viendo el puntero, ¿no? Por lo que veo. Estoy marcando... Bueno. Sí, Juan José, lo estamos viendo perfectamente. Vale. Es que hace otro puntero por ahí y que me estoy marcando para no se ve. Y cuando damos el salto ya de escala, es unos años después, año 2001, llega el hermano mayor de los contactores, multiplicamos casi por 10 la superficie, 3.300 metros cuadrados, 220 de diámetro, su cubierta correspondiente. Y aquí, aparte de hacer ensayos de tratamiento de aguas residuales, como teníamos en Carrión, había muchas posibilidades y se nos ocurrían muchas locuras. Durante un tiempo lo estuvimos alimentando con lodos para estudiar la posible estabilización aerobia del lodo mediante un contactor. Y siguiendo un poco con la trayectoria de los contactores, esta foto también tiene bastante recuerdo porque esta foto es de una planta en Trasierra, en Córdoba. Fue mi último proyecto como en activo. El anteproyecto lo desarrolló. Era complicado por la ubicación y si es un buen trabajo y una buena solución. Son biodiscos también de un FAMED y hasta ahora el comportamiento sin ningún tipo de problema, dando muy buenos rendimientos. Y ya voy a terminar con 2 cosas. Les comentaba inicialmente que los 3 libros que están aquí, el de España, el de El Salvador y el de Bolivia, hay datos de operación, mantenimiento y costes de implantación de contactores. Si están interesados, me escriben a mi correo y sin problema se los paso. Pero tengan cuidado, evidentemente, cuando usen los datos, que son datos específicos para ubicaciones concretas. En el caso de Bolivia, lo hicimos para valles llanos y algo se me olvida, 3 zonas diferentes del territorio, altiplano, valles y llanos, las 3 zonas del territorio. Y les comentaba cuando empezaba que ahora estoy muy ilusionado con mi nueva planta de Carrión en altura, a 3.800 metros de altitud,
Estamos también intentando comenzar a lanzar el primer Congreso Internacional de Depuración de Agua en Altura. Están invitados, cuando salga la invitación. Si tienen experiencia de depuración en altura, por supuesto, serán bienvenidos. Y aquí les dejo una ubicación también preferente, prácticamente en el centro geográfico, donde irá la instalación de contactor, que, como les comentaba, tiene una capacidad de 40 metros cúbicos día y permitirá su comparación con erecciones prolongadas, filtros percoladores, lagunajes, humedales y todas las tecnologías que se van a implantar en este centro experimental. Y nada más o menos ajustándome a lo que estaba previsto. Gracias. Ahí les dejo los enlaces para que de LinkedIn y del blog, y quedo a sus preguntas cuando llegue el momento. Gracias y hasta ahora. Bueno, Juan José, pues muchísimas gracias primero por esta masterclass que nos has dado sobre biodiscos y también por ese repaso a la historia, que al final ha sido un repaso a la historia sobre esta tecnología. Así que gracias, y después en la ronda de preguntas tendremos la oportunidad de seguir ampliando información contigo. Sí que comentaros que ahora es el momento de que nos dejéis las preguntas para Juan José Salas en el chat, ¿de acuerdo? Bueno, pues continuamos con esta sesión y damos paso a Andrés Chávez desde Colombia, Bogotá, desde Acodal. Andrés, te preparo tu presentación y arrancamos. Dame un segundo. Aquí la tienes. Adelante, Andrés, cuando quieras. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes para ustedes y buenos días para los de Latinoamérica. Quiero hacer una presentación de quiénes somos. Nosotros somos la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ACODAL. Somos una entidad sin ánimo de lucro tipo gremial que tenemos hoy en día 70 años de existencia. Este año cumplimos los 70 años. Como somos una entidad tipo gremial, tenemos unas seccionales o sucursales a nivel nacional que cubren todo el territorio del país. Obviamente estamos en Bogotá. Aquí están dos seccionales, el Ente Corporativo Nacional, que se encarga de la política y el relacionamiento con el gobierno nacional, y está la seccional Centro. Tenemos seccional Caribe, que maneja desde Barranquilla toda la costa caribe colombiana. Tenemos Medellín, que maneja todo el departamento de Antioquia y Chocó, que es parte ya Pacífico y límite con Caribe. Y está seccional Occidente, que es al sur del país, que tiene todo el sector Pacífico. ¿Quiénes conforman ACODAL? Pues nosotros, como somos un tipo gremial técnico, tenemos empresas industriales y comerciales afiliadas, es decir, el sector industrial como fabricantes de tubería, fabricantes de bombas o suministros. Tenemos firmas de ingeniería y consultoría, también afiliados, que son los encargados de hacer los diseños o las construcciones de acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento. Tenemos las empresas de acueducto, alcantarillado, de aseo, que aquí son los prestadores de servicios públicos domiciliarios. Tenemos universidades en sus facultades de ingeniería ambiental, sanitaria o afines, laboratorios ambientales, que son los encargados de medir la calidad de aire, agua o suelo, según sea el caso, profesionales y estudiantes actualmente. Como ACODAL también prestamos unos servicios técnicos en varios temas. Manejamos agua para consumo humano, manejamos aguas residuales, conceptos técnicos, diseños, manejamos toda la gestión integral de residuos sólidos, como apoyo a los gestores, como apoyo a implementación de tecnologías. Trabajamos en temas de ambiente o medio ambiente con gobierno nacional, y tenemos toda un área de desarrollo institucional, que es el tema de capacitaciones técnicas, tanto a profesionales como a empresas, para la certificación de competencias laborales. Y ya entrando en materia, lo que me han solicitado, el tratamiento de agua residuales en pequeñas poblaciones, experiencia Colombia, cómo está Colombia en este tema. Está todo por hacer. Yo les hablaba previamente al inicio del webinar que Colombia todavía tiene muy bajos porcentajes de tratabilidad del agua. Como se pueden dar cuenta, la cobertura actual es del 53%. Tratamiento de agua residual, de una generación de agua residual que producimos en el país de 2.126 millones de metros cúbicos al año.
Decir que actualmente solo estamos tratando el 53% de esa cantidad que producimos. Esto es parte del plan de manejo nacional de aguas residuales. Es un documento de planeación que estamos manejando. Y obviamente existen varios tipos de programas para el manejo de los vertimientos. Tenemos una política que ya les mostraré más adelante. Hay unas normas para eso. Y cómo debemos afrontarlo o qué necesitamos en el país para mejorar nuestra cobertura. Afectar existentes en Colombia, para nosotros plantas de tratamiento de aguas residuales existentes. Entonces, hoy en día tenemos 1.103 municipios en el país y distritos, están las grandes ciudades y los municipios intermedios y pequeños. Municipios que cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales o algún sistema de tratamiento, puede ser no completo, son aproximadamente unos 540 municipios en el país, según los reportes oficiales. De esos plantas de tratamiento urbanas estimadas, aquí hay un rango de 550 a 600, porque hay municipios que pueden tener 2 o 3 plantas de tratamiento de aguas residuales, y puede ser que estén en funcionamiento o no. El tener la planta de tratamiento de agua residual no significa que esté en funcionamiento o esté tratando las aguas residuales de ese municipio. Tenemos prestadores con infraestructura reportada al SUI. El SUI es el Sistema Único de Información que maneja una entidad en Colombia que se llama la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, donde los prestadores de servicios públicos como Acueducto de Bogotá, AAA, EPM Medellín, deben reportar esa información, una serie de información a la superintendencia para que ellos hagan el seguimiento del reporte de lo que se está cargando y haga una evaluación año a año de cómo está la prestación del servicio público, tanto de agua potable como de aguas residuales. Esa información tiene reportado que hay sistemas de tratamiento de aguas residuales de 493 instalados en el país. Como ven, ya tenemos una diferencia en los datos oficiales. Y se trata, gracias a estas instalaciones de aguas residuales, el 60,4% de las aguas urbanas. No vamos tocando en que era el tema rural, sino solo el urbano. Es un porcentaje de cobertura muy bajo para los tiempos de hoy y sobre todo para nosotros en Colombia. La meta en 5 años es aumentarlo al 68,6%, y según el Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales tendríamos que llegar al 80% en el 2050. Claro, aquí hay que tener en cuenta que cuando entre la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Bogotá, Canoas, no sé si la habrán escuchado, ahí entraría a tratar 473 millones de metros cúbicos al año. Es decir, ya estaríamos cumpliendo el 30% de la meta esperada en tratamiento de agua. Nuestra política, Colombia es muy bueno para hacer política, la verdad. Tenemos normas para todo, llevarlas al cumplimiento es lo complejo por las situaciones sociales o regionales o culturales del país. Pero aquí tenemos una serie de instrumentos que ustedes pueden ver que están los COMPES, que son los documentos del Consejo Nacional de Planeación Estratégica y Económica del país, donde ya se determinan unos presupuestos y unos tiempos y unas obligaciones, unos responsables para ejecutarlos. Entonces está el COMPES 3463, que es el que parte con los planes departamentales de agua. Los planes departamentales de agua es una estrategia regional donde se buscaba implementar bolsas en común de aporte entre el gobierno nacional, el departamento y los municipios, para que a partir de esos recursos pudiéramos hacer grandes diseños, infraestructura en agua potable y saneamiento básico en los municipios y sacarlos del atraso en que venían haciendo. Digamos, esta política ya tiene más de 15 años. Ha mejorado en algunas regiones coberturas de alcantarillados y acueductos, y hoy en día están un poco en crisis porque la bolsa que antes ponía el gobierno nacional ya no coloca un recurso, solo es de los municipios y los departamentos.
Entonces, entre más rico sea el departamento, pues más recursos tiene para mejorar su propia infraestructura. Está la Política Nacional de Gestión Integral de Recursos Hídricos, que ahí empezó a manejar todo el tema de protección de las cuencas, de la gestión integral de recursos hídricos a nivel municipal y regional. Está la Política Nacional de Cambio Climático, que se empezó también a tratar. Hoy en día que vamos a tener los fenómenos del niño y la niña, que empezó a influir en el tema de coberturas, fuentes y tratamiento de las aguas. Está otro COMPES de la Política Nacional de Consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia. Está el COMPES 3918 que entrega la implementación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ya nos planteó unas metas establecidas para cumplir ante la OCDE, unos parámetros que tenemos un retraso en ese cumplimiento, sobre todo de coberturas en agua potable y agua residual. Plan Director de Agua y Saneamiento Básico, que era un cambio de política estratégica para el mejoramiento de la infraestructura y los recursos. Crecimiento Verde, que era empezar a revisar también todo el tema de soluciones basadas en la naturaleza para el manejo de aguas lluvias y tratamiento de aguas residuales. Plan Nacional de Desarrollo 1822, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que es el programa de gobierno que daba énfasis a mejorar todas las coberturas de agua, saneamiento en el país, sobre todo para pequeños prestadores y zonas rurales. La Estrategia Nacional de Economía Circular y otro documento de COMPES, Economía Circular para la gestión de los servicios de agua y manejo de aguas residuales. Como ven, tenemos mucha política. Tenemos muchos planes, tenemos muchas estrategias, pero faltan los recursos y faltan los proyectos. Pequeñas poblaciones y zonas rurales. ¿Qué es lo que más abunda en el tratamiento de aguas para estas zonas? Son obviamente sistemas sépticos y soluciones individuales. Los pozos sépticos pueden ser también comunitarios, según el centro poblado o el tamaño del centro poblado. También se utiliza mucho para el tema de los condominios o casas vacacionales a las afueras de las ciudades, en climas cálidos. Eso es lo que se utiliza hoy en día. Se saca el permiso de vertimiento, hace ante la autoridad regional ese permiso y muestra el diseño de lo que tiene que ser el pozo. Lo importante aquí, estos pozos, aunque son económicos, es que tienen que tener un buen mantenimiento porque si no dejan de funcionar y al final no están haciendo nada. Y eso es lo que falla en muchos sistemas en las regiones, es el poco mantenimiento que le hacen a estos sistemas. Principales limitaciones: capacidad técnica y financiera, reducida por los municipios, no tienen suficientes recursos para implementar otros sistemas más tecnológicos, dificultad para operar y mantener la infraestructura compleja, lo que les hablaba anteriormente, el tema tarifario es un tema básico. Los municipios pequeños escasamente pagan la tarifa de agua potable. Ya cuando tú incorporas un sistema de tratamiento que aumentan los costos, entonces es donde el alcalde, los concejales miran cómo pueden cubrir parte de ese costo adicional de un nuevo sistema sin tener que llevarlo a la tarifa. Y el uso del sistema de CIASAR, que el diagnóstico y seguimiento del sector rural. El CIASAR es un sistema de información de agua potable y saneamiento básico rural que existe en Colombia, que si no estoy mal nace desde Centroamérica y se crea como una organización y llega a Colombia y ayuda a mantener unos datos más reales de toda la operación, administración, coberturas, problemática que pueden manejar las pequeñas comunidades en nuestras regiones. Instrumentos oficiales claves en Colombia, pues está el Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales, que tiene la meta del 80% de tratamiento al 2050. El COMPES 3810, que es la política de agua y saneamiento rural, que determina los presupuestos. Para esto, CIASAR Colombia, que es incorporar y fortalecer la información de agua y saneamiento para poblaciones menores a 2.500 habitantes, que es como está establecido el tema tarifario de grandes y pequeños en el país. Y están los documentos técnicos, que es el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico, el RAS, que es el
el 330 para temas urbanos, en su título JE, y el RAS 844, que es el tema rural. Ahí están los parámetros técnicos para el desarrollo de los proyectos y de infraestructura en agua y saneamiento. Entonces es como una guía técnica de cómo debes diseñar según el tema, la variabilidad climática o topográfica, y que cumplas esas condiciones técnicas. Para unos temas es muy interesante, para incorporar nuevas tecnologías es un poco más difícil, porque tiene que pasar al Consejo de la Junta Técnica del RAS y se ha incorporado en el reglamento. Entonces, tecnologías en las pequeñas poblaciones, entonces lo que decía eran los tanques sépticos, que son más para soluciones individuales o condominiales. Están los filtros anaerobios de flujo ascendente, los famosos FAFA. Están las lagunas de estabilización. También todavía hay municipios que tienen aquí más de 150.000 habitantes y utilizan lagunas de estabilización. Que operen bien es otro tema, pero existen. Hay un municipio aquí cercano a Bogotá que se llama Chía. Una de sus plantas de tratamiento son lagunas de estabilización. También hay experiencias de humedales artificiales en pequeñas poblaciones o en corregimientos, y los biogestores para generar también un subproducto aprovechable. Aunque los biogestores se utilizan mucho para el tema industrial agrícola, en algunos casos se puede utilizar en aguas residuales. Retos que tenemos para nosotros es la sostenibilidad financiera, porque la capacidad de pago es muy limitada en las pequeñas poblaciones urbanas o rurales para poder sostener el funcionamiento de una planta de tratamiento. Falta de capacidad técnica de la operación y mantenimiento de algunos sistemas, generalmente el fontanero de toda la vida del municipio o del corregimiento, que lo aprendió con el láser diario, es el que operaría el sistema y no tiene los estudios ni las competencias. Fortalecer el tema comunitario de entender la importancia de por qué tener los sistemas de tratamiento de aguas residuales, por qué tienen que ser partes activos de ellos y ayudar a sostener los sistemas. Y el cumplimiento normativo de los estándares del RAS, porque a veces cuando no se pasan los grandes proyectos ante el Ministerio de Ambiente, muchos diseñadores evaden el RAS. Estas son las estadísticas. No voy a concentrarme solo en que la meta es el 80% que requerimos. Eso quiere decir que Colombia tiene todo por hacer en esta materia de agua, saneamiento en aguas residuales. Esta información pues la sacamos de CIASAR Colombia, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y de los documentos técnicos que les mencioné. Hay una visión técnica institucional donde se resumen todos los proyectos en este sector. Entonces, uno somos nosotros, obviamente, como gremio, está el ministerio como política y rector, y están los planes departamentales de agua. Aquí hace falta uno, que son las corporaciones autónomas regionales, que son las de control ambiental en las diferentes regiones del país, que son las que dan los permisos de vertimiento y la verificación del cumplimiento de los vertimientos que hacen las aguas residuales en cada municipio. ¿Qué tenemos que hacer? Pues fortalecer nuestra planificación, buscar nuevas tecnologías que se adapten al contexto colombiano o latinoamericano, que sean de fácil operación, de fácil manejo, que utilicen menos energía de lo posible, porque la sostenibilidad financiera operativa es muy baja en las regiones del país, y necesitamos que sean lo más económicas posibles y lo más flexibles. Digamos, eso es lo que durante nuestro Congreso Internacional llegamos a buscar y que se implemente en el país. En grandes rasgos, este es el contexto colombiano en las pequeñas prestaciones. Entonces, quedo abierto a las preguntas más adelante. Andrés, pues muchísimas gracias también como director de proyectos de ACODAL por habernos traído esta realidad de Colombia
que después en la ronda de preguntas yo creo que podremos también extender y conocer más detalles. Así que a partir de ahora también comentaros que por favor nos dejéis las preguntas que tengáis para Andrés y para cualquier detalle sobre la situación de Colombia en el chat, y después en la ronda de preguntas lo analizaremos. Gracias, Andrés, y muchas gracias también a Codal. Y ahora voy ya para finalizar con Fernando Romero, director técnico de Unfamed. Fernando, muy buenas tardes. Volvemos de nuevo a Sevilla. Tienes que activar, por favor, el micrófono. Sí, señor. Muy buenas tardes, José Miguel, y buenos días en Colombia a todos. Estupendo. Pues si te parece, voy arrancando tu presentación. Aquí la tienes. Y cuando quieras, adelante, Fernando. Gracias. Muy bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la tecnología propia, en este caso de Unfamed, y de la experiencia que hemos tenido nosotros en países latinoamericanos, como puede ser México, Cuba, Colombia, en este caso, que hemos montado varias plantas. Aquí vemos un poco lo que son ventajas de los biodiscos, características de los biodiscos, obras y proyectos, que es lo que hemos estado viendo antes, que vamos a ver un poquito, ¿vale? Sería lo que es el índice. Ventajas de los biodiscos. Esto no lo ha comentado Juan José, lo voy a comentar yo, que ya lo vimos en su momento. Y bueno, podemos ver ahí que pone facilidad de construcción gradual. ¿Qué quiere decir eso? Que son equipos que son modulares, por lo tanto nos permite dimensionar lo que son las plantas en relación al caudal que necesitemos en ese momento. No tenemos que montar grandes plantas, sino que podemos ir ampliándolas progresivamente en relación a lo que vayamos necesitando. Bajo requisito de superficie para su implantación. Es una tecnología intensiva, ¿vale? Aunque está ahí a caballo entre la extensiva y la intensiva a nivel de mantenimiento, pero a nivel de superficie es bastante compacta y se puede considerar que ocupamos mucho menos espacio que otro tipo de tecnología. Existente resistencia a la sobrecarga, siempre que sean puntuales. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser un sistema de biopelícula fija, como ha comentado antes Juan José, nosotros tenemos formado una biopelícula. Esto quiere decir que si nos llega algún tipo de inhibidor a la planta, la biopelícula tiene un cierto espesor y va a aguantar. O sea, la parte más superficial de la biopelícula va a sufrir, pero la parte más interna va a seguir estando en el sitio. Por lo tanto, el sistema va a seguir funcionando. Siempre que sean puntuales. Me gusta especificarlo porque si estamos echando hipoclorito a la planta durante 24 horas, pues posiblemente lavemos el sistema. Pero para una cosa puntual, un hidrocarburo que echemos, el aceite de un coche que se echan a las plantas, los biodiscos funcionan bastante bien, tanto los biodiscos como los lechos percoladores. Bajo consumo energético y bajo costo de operación. Son sistemas, como hemos visto antes, que a la hora de mover el contactor necesitamos muy poca potencia. Se mueven muy lentamente, por lo tanto, casi todo el esfuerzo lo hace un equipo que es como una caja de cambio de un coche, una caja de engranaje, que luego vamos a hablar un poquito de ella, y los consumos energéticos son muy pequeños. Y los bajos costes de operación, pues igual, estamos hablando de que los mantenimientos son muy sencillos. Explotación relativamente simple, es lo que estamos viendo antes. La mano de obra no tiene que ser especializada. O sea, no estamos hablando de que necesitamos técnicos especializados en esta tecnología para llevar lo que es la explotación, o sea, el mantenimiento, operación. ¿Por qué? Porque son equipos muy sencillos. Simplemente constan de 2 chumaceras o 2 rodamientos y un reductor y un eje central. Al final el mantenimiento es cambio de aceite y engrase de rodamiento. Son equipos que giran muy lento, por lo tanto no necesitan unas características especiales. Bajo costo de mantenimiento, que es lo que hemos estado viendo, se suma lo que es el consumo energético más lo que es la mano de obra especializada, que no la necesitamos. Elevados rendimientos de DBO, estamos entre un 85 y un 95% en lo que sería lo que es la planta total. Buen comportamiento ante presencia de tóxicos, lo que hemos comentado antes, posibilidad de nitrificación y desnitrificación del efluente, siempre que montemos los equipos en 3 o 4 etapas. Esta posibilidad la tenemos hoy en día porque los ejes nos permiten poder montar los equipos en 2 y 3 etapas y 4 etapas. Hoy en día no tiene sentido montar un biodisco en una etapa, ni en 2 etapas bajo mi punto de vista técnico, porque funcionan mucho mejor en 3 o 4 etapas, ya que funcionan de forma secuencial. Corto periodo de retención hidráulica, los volúmenes de agua en las tinas de los biodiscos son muy pequeñas.
transferencia directa del oxígeno, lo que hemos explicado antes, cuando el biodisco está en la parte de fuera está tomando el oxígeno y cuando está en la parte de dentro está degradando lo que es la materia orgánica. Buen grado de mineralización del lodo, eso lo ha explicado muy bien antes Juan José Sala, en instalaciones con decantación digestión. Es un poco lo que él ha explicado antes. Esos fangos que tenemos en el secundario los podemos recircular al primario y vamos a digerir esos lodos. Por lo tanto, simplificamos mucho lo que es la planta. Ausencia de contaminación acústica por escasa potencia instalada y al estar en recintos los rendimientos no se resienten. ¿Qué quiere decir eso? Los equipos que no hacen ruido. O sea, para saber si el equipo está funcionando o no, los tenemos que poner prácticamente al lado. Son motores con muy poca potencia, que giran muy lentamente, por lo tanto no tenemos ruido ninguno, y después lo que son las cubiertas en zonas muy frías es donde se le montarían las tapas laterales que hemos visto antes para conservar un poco lo que es la temperatura. Esto sería lo que son las ventajas. Otra ventaja que tenemos, que es muy importante y a mí me gusta reseñar, es en relación a los sistemas de biopelícula en suspensión. Cuando tenemos esos caudales punta que se producen en muchas plantas de aguas residuales, cuando sobre todo son pequeñas, la biomasa permanece, al estar adherida a un soporte plástico, nosotros no la perdemos. No pasa como en otro tipo de sistema donde tenemos la biomasa en suspensión, que nos puede lavar la planta. El biodisco es muy difícil, o el lecho bacteriano, de que se lave. Cuando la planta vuelve otra vez a caudal medio, volvemos a tener otra vez lo que es el sistema funcionando, porque la biopelícula permanece en lo que es el soporte plástico, en este caso de los biodiscos. Las características de los biodiscos de Unfamed. Esto es un poco lo que ha comentado Juan José Sala de los biodiscos. Los biodiscos, los primeros se montan entre 1950 y 1960, que es como ha comentado él, en Alemania se hace un prototipo de madera, creo que era, y después se pasan a Estados Unidos. De ahí hasta ahora ha evolucionado mucho, tanto los contactores biológicos como los materiales. Antiguamente no existían los polipropilenos, este tipo de polímeros, que nos da la facilidad de ampliar, de tener muchísima superficie de contacto en los equipos y quitarle mucho peso. Eso es fundamental para este tipo de tecnología. No es lo mismo hacer un biodisco como se hacía antiguamente de madera que hacerlo hoy en día prácticamente en plástico. Lo que es la superficie de contacto es lo que menos pesa. Y aparte ya lo que es el sistema modular, cada equipo gira independientemente a lo que es el eje central. Tenemos como muchos minidiscos, o sea, muchos biodiscos montados sobre un gran biodisco. Esto tiene dos grandes ventajas. Una de ellas es que es modular y la otra es que ese pequeño disco que tenemos aquí, con su propio eje pequeño que estaría montado ahí, ese pequeño giro que tiene al entrar dentro del agua, esa agitación del agua, nos produce algo de oxígeno. Por lo tanto, vamos a tener más eficiencia en lo que es la tecnología. Esto es un poquito viendo lo que es la tecnología de Unfamed, lo que son los minidiscos. Es fundamental, ya lo ha explicado antes Juan José, esa separación entre los discos y lo que es la superficie de contacto. Con este tipo de configuración, nosotros aumentamos mucho lo que es la superficie de contacto. Y con este tipo de separación, que además es bastante uniforme, porque son pequeños discos que se hacen por inyección, evitamos que el disco se pueda deformar y, por lo tanto, colmatar. Luego en las láminas posteriores vamos a ver por qué es tan importante esta distancia, que sea estable de 12 o 15 milímetros. ¿Por qué? Porque la biomasa va a llegar a coger un espesor entre 3 y 4 milímetros aproximadamente. A partir de ahí, la capa más interna no va a recibir el oxígeno, va a entrar en reacciones anaerobias y se va a desprender. Al desprenderse, lo que evitamos es que entre que se colmate, que se sature y que no llegue el oxígeno a las partes más internas de lo que es el equipo, fundamental para un sistema aerobio. Lo que es la configuración, es el corazón de nuestro equipo. Aquí vamos a hablar que tenemos tanto distanciadores horizontales, que es lo que nos permite que el oxígeno pase entre disco y disco, y distanciador vertical, que es lo que vamos a ver luego en la siguiente lámina. La biopelícula se va a adherir a lo que son los soportes plásticos, que es lo que estamos viendo ahí. ¿Vale? Aquí se ve lo que son los discos, esta es la distancia que tenemos para que pase el oxígeno y nunca se colmate, y en esta vista que se ve aquí, estas piezas blancas que vemos, va a dejar que este disco nunca choque con este. Por lo tanto, vamos a dejar que el oxígeno pase entre medio de ellas.
Son fundamentales tanto los distanciadores verticales como los distanciadores horizontales. De ahí que haya evolucionado ahora mismo tanto la tecnología y que los rendimientos son mucho mayores que los que se podían dar en este tipo de biodiscos antiguos, como hemos visto en las fotos que ha enseñado antes Juan José. Aquí vemos un corte de sección, esto sería un corte que le hemos pegado al biodisco por la mitad. Aquí vemos lo que son los paquetes modulares que montamos, que serían estos, y estos son los pequeños discos. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues en principio que es un sistema modular y al ser modular las reparaciones son mucho más sencillas. Y sobre todo que el equipo está totalmente equilibrado. O sea, cada equipo de estos no tenemos ese desbalanceo que se podría ocurrir en otro tipo de tecnología. Ese balanceo o desbalanceo que se da en que se pudiese salir de los biodiscos puede ocasionar problemas mecánicos que en este tipo de tecnología está bastante conseguido ese problema. Aquí vemos lo que hemos visto antes, la lámina, que esto sería una sección de lo que es el biodisco entero, y aquí vemos cómo el oxígeno puede pasar por todas partes de los discos, llegando a las partes más internas. Esto en otro tipo de biodisco no se da cuando se colmata en la parte interna, porque la biomasa puede llegar a colmatar al ser plancha entera. Ten en cuenta que los biodiscos pueden llegar a tener hasta 4 metros de diámetro. ¿Qué pasa? Que esa parte interna puede sufrir que no llegue el oxígeno. Y al no llegar el oxígeno ya no tenemos una tecnología aerobia, ya tenemos una deficiencia de oxígeno, por lo tanto los rendimientos van a ser menores. Con este tipo de sistemas sí aseguramos, este minidisco va dando vueltas y aparte de dar vueltas, que es lo que condiciona también que esa biomasa que tenemos en exceso la soltemos, por lo tanto vamos a evitar que se colmate, que llegue el oxígeno a todas las partes internas del equipo. Este sería el eje y por aquí podemos ver que el oxígeno va a llegar, no hay nada que le pueda obstruir la llegada a la parte más interna. Al ser modular es lo que hemos estado hablando. A nosotros nos da la versatilidad de que podemos montar biodiscos de 0,75 metros, 1,25, 1,60, 2 metros, 2,30, 2,55, 3, 3,60 y 4 metros. ¿Qué facilidad nos da esto? Pues nos da la facilidad de que ya en obras existentes nosotros podemos adaptar un contactor nuestro, bien sea de un biodisco o bien porque tengamos una bañera de unos lodos activados y tengamos la obra civil. Se puede realizar el estudio y montar lo que es el equipo adaptado a lo que es la bañera. Aquí veis, en esta imagen de aquí, vemos un biodisco de 4 metros de diámetro que está montado en Colmelar, Málaga. Aquí veis el tamaño del operario y lo que es el equipo. De ahí que muchas veces cuesta en otro tipo de equipo que el oxígeno llegue a las partes internas por esos diámetros. Aquí vamos a hablar un poco de lo que son las características mecánicas. Como hemos hablado antes, los materiales han evolucionado mucho. Los biodiscos hoy en día prácticamente tienen la vida útil de un equipo, es la vida de la planta. Nosotros estamos dando 30 años de garantía en lo que es el eje, lo que es la flecha, que sería el elemento más crítico en un equipo si llegase a tener problemas. Todo lo demás, como podéis ver aquí, lo que son las bancadas portadiscos, que son los que van a coger los disquitos modulares, se trabajan, se mecanizan y después se llevan a galvanizar. O sea, no tiene ningún elemento que se pueda oxidar, al no tener las soldaduras posteriores. De ahí que la durabilidad y la oxidación en este tipo de equipo sea bastante grande. Evitamos también con lo que son los elementos plásticos que montamos entre los elementos metálicos del equipo y lo que son los elementos de paquetes modulares, evitamos el par galvánico. El par galvánico en elementos húmedos y con aguas residuales son enormes. Por lo tanto, de ahí la ventaja que tienen estos equipos. Nosotros montamos unos separadores plásticos siempre entre lo que son los paquetes de disco y las estructuras metálicas. Por lo tanto, si nosotros cogiésemos y pusiésemos un medidor de conductividad aquí y otro en la chapa, nunca nos daría conductividad, porque existen elementos plásticos que evitan ese par galvánico. Este es el eje. Esto es lo que estábamos hablando antiguamente, antiguamente, y hay marcas que todavía lo hacen, los ejes se hacían con una plancha de 2 o 3 centímetros de espesor, se curvaban y se soldaban por el medio. Hoy en día existen lo que son las barras perforadas para usos mecánicos. Esto viene de fundición así. Esto nosotros lo pedimos y viene de fundición, es una barra estándar que ya después se trabaja y se mecaniza. Esto viene con espesores de 4 y 6 centímetros. Aquí se ve lo que es el proceso de mecanizado y esto sería lo que es el eje terminado. Se chorrean en arena y después se le da un tratamiento anticorrosión.
como hemos visto antes, tienen 30 años de garantía, que era lo que más preocupaba cuando esta tecnología empieza a evolucionar y se empieza a montar en distintos tipos de países, entre ellos España. A los técnicos de la administración lo que más les preocupaba era el eje, porque si se va un eje de un biodisco, prácticamente el equipo lo tenemos que sustituir. Y hoy en día un FAMED da 30 años de garantía, pero por eso, porque existen este tipo de... Ha evolucionado muchísimo lo que a nivel de materiales, al igual que lo que son los elementos de transmisión y de soporte. Este tipo de rodamientos que vemos aquí son rodamientos de doble hilera de rodillo, tipo barriletes, que lo que nos permite es que aguantan altas cargas, tanto axiales como verticales. ¿Qué conseguimos con esto? Que el equipo pueda tener ese tipo de variaciones que se le puede dar. Este tipo de rodamientos lo admiten perfectamente. Y esto es lo que hablábamos antes. Estos son reductores, en este caso nosotros todo lo que montamos es primeras marcas, Fai SKF, y los reductores Monflioli o Brevini, que son los que transmiten el movimiento. Este es un motor estándar de ABB, que es lo que montamos, que viene a dar 1.400, 1.500 vueltas, o sea, revoluciones por minuto, y sacamos 1.6, entre 1.4 y 1.6. Toda la descomposición de fuerza la hace este elemento. Este elemento, al final, de ahí que podamos montar tan escasa potencia en lo que son equipos. Juan José lo hablaba antes, en el equipo más grande que tenemos, que tiene 15.000 metros cuadrados, más de 15.000 metros cuadrados de superficie, que es muchísima superficie, montamos 7,5 kilovatios. Eso no quiere decir que los 7,5 kilovatios, esa es la potencia instalada. El equipo nunca va a llegar a esa potencia, porque nunca va a estar sobrecargado. O sea, se diseñan para que no se sobrecargue. Bueno, lo de las cubiertas es lo que ha comentado Juan José. Otro elemento importante que tiene en este caso los biodiscos nuestros de un FAME son totalmente modulares y ventanas de inspección en todos lados. Esto es muy importante, sobre todo a la hora del mantenimiento y operación. Es muy importante que el operario vea lo que está pasando dentro del equipo. ¿Por qué? Porque al final, si cerramos el equipo, si no es una zona muy fría, yo cuando hablo de zona fría, hablo zonas del norte de España con temperaturas por debajo de 10 grados, que es cuando yo recomiendo que se sienten las tapas. ¿Por qué? Porque aquí conseguimos que el oxígeno pase a través del equipo. Y aparte, el operario, lo que es el mantenimiento y operación, está viendo lo que pasa en el equipo. Vemos el tipo de biomasa que tenemos, vemos el espesor, vemos el color que tiene la biomasa, que es tan importante. Y sobre todo, si tuviésemos cualquier tipo de problema, como veis aquí, dos operarios pueden quitar la cubierta perfectamente, se echan la siguiente que está al lado, vienen a tener 1 metro de ancha y reparamos la avería que pudiese darse. Este elemento que tenemos aquí también es importante porque son las placas de anclaje. Cuando los equipos se montan en bañera de hormigón, en obra civil, este elemento es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que estar totalmente alineado este rodamiento con el que está en el sentido contrario, en la parte opuesta, y totalmente a nivel. De ahí que este tipo de placas tengan unos tornillos de nivelación para que el equipo trabaje totalmente estable. Este sería el que va en la parte que no lleva la transmisión y este sería el elemento que lleva lo que es la parte de transmisión. Y bueno, eso es un poco lo que son las características de lo que son los equipos nuestros, que como hemos dicho, ha evolucionado mucho. Los biodiscos a día de hoy, nosotros tenemos plantas como la que hemos hablado antes, Colmenar, que yo creo que se instaló en 2013 y a día de hoy no ha dado problema, sigue funcionando. Yo creo que el biodisco de Carrión sigue funcionando todavía, no sigue funcionando todavía, y ese estamos hablando de que se montó hace ya 20 y tantos años. O sea, es una tecnología muy robusta, muy sencilla de manejar, es lo que hablaba antes Andrés, se adapta muy bien a este tipo de climas. ¿Por qué? Porque lo hablábamos al principio de la webinar entre Juan José y Andrés. A mí me ha sorprendido, desde que montamos el primer equipo en Cuba, me ha sorprendido el por qué. Porque cuando la temperatura es muy estable, este tipo de sistemas biológicos funcionan muy bien. O sea, los rendimientos son enormes, no se resienten con la bajada de temperatura. Por lo tanto, este tipo de clima ayuda mucho. Aparte de que ayuda, bueno, a cualquier biológico, no solamente a los biodiscos, pero aparte de que ayuda, son muy sencillos de operar. Lo que es la operación es cambio de grasa a los rodamientos, lo que se quita la tapa superior y se le quita la grasa antigua y se le echa nueva grasa, que estaríamos hablando que se hace una vez cada 6 meses, y cambio de aceite del reductor, que se hace una vez al año. Ese sería lo que es la operación de un biodisco. Eso no quiere decir que no estemos pendientes del tipo de biomasa, si ha llegado cualquier tipo de inhibidor, pero a nivel operación, a nivel mecánico, ese es el único mantenimiento o operación que tienen los biodiscos.
De ahí que se adapte, vamos, no a este tipo de, no a Colombia, ni a Cuba, ni a Nicaragua, sino en España ahora mismo es una de las tecnologías por debajo de 5.000 habitantes equivalentes que más se está montando. O sea, ¿por qué? Porque lo que tenemos que intentar es que las plantas sean lo más eficientes y lo más sencillas de operar. Vamos a hablar un poquito de lo que son las distintas plantas que tenemos a nivel internacional, sobre todo en la zona de Latinoamérica. Esta es la primera planta que montamos, que fue en Mantilla, en La Habana. Esta la hicimos con cooperación española, con la ESIP, con un proyecto que salieron de cooperación, y se montó en 2013 y a día de hoy sigue funcionando. Y ya digo que es una planta que a mí me sorprendió a nivel de rendimiento. Aquí podéis ver un tanque IMOF enorme que montaron, el biodisco y un decantador lamelar que se montó a la salida de lo que es la planta. Esta planta a día de hoy sigue funcionando, la sigue operando Aguas de La Habana, que es la empresa que lleva allí el mantenimiento, lo que es la operación. Esta sería otra que también montamos en este mismo proyecto, San Matías, en Cuba. En este caso se montaron 2 líneas, una planta que también está operando a día de hoy, se montó en 2015. Esta se monta en unos laboratorios que lo que ellos hacen son cremas, ungüentes y el tema de farmacia. Es una planta que funciona perfectamente a día de hoy. Todas las plantas que tenemos aquí, podéis mirar las referencias, todas están funcionando y a día de hoy, que yo me conste, no tiene ningún tipo de problema. Eso es otra cosa que tiene UNFAME. Nosotros hacemos seguimiento de las plantas que montamos. Normalmente en cada país de Latinoamérica, Portugal, donde vamos, normalmente siempre buscamos un socio colaborador. Nosotros necesitamos tener personal especializado para no tener que depender de que un técnico tenga que coger un avión e irse a Colombia, en este caso a Cuba, para hacer una reparación o para ver cualquier tipo de problema. Eso es lo primero que solemos hacer. En este caso, bueno, Peñas Altas, aquí hicimos el suministro completo de la planta, pretratamiento, decantadores lamelares, son 9 biodiscos. Estas plantas se podían haber reducido. El problema que nos encontramos en Cuba es el montaje allí. El montaje allí, el personal, pues bueno, como aquello es un país un poco complicado a nivel de política, pues es muy difícil subcontratar personal, cualificar personal y bueno, diseñamos este equipo, que es un equipo que entra en contenedor, como podéis ver ahí el contenedor, se mete, se traslada a la obra, en este caso, se llega con contenedor, se saca y se echa sobre la bañera de hormigón. De ahí que se montasen 9 biodiscos. Esta planta se podía haber hecho a lo mejor perfectamente con 3, de 360 de diámetro, pero en Cuba nos encontramos esa complejidad. Este es un proyecto Petar Cárdenas, que esto está al lado de Varadero, una de las plantas más grandes que hemos hecho a día de hoy. Es una planta que tiene, ¿cuántos son? 16 biodiscos exactamente, y es para 25.000 habitantes equivalentes. Para la zona turística de allí de Varadero, que está una ciudad que es la que proporciona el personal a esa zona turística de allí de Cuba. Ciudad Libertad, otra planta que montamos y suministramos en 2021, son 6 biodiscos. Siempre hablamos del mismo modelo no el mismo problema, pero bueno, fue una solución que le dimos. También fue el suministro completo. Y aquí ya empezamos con las plantas en Colombia. Estas plantas que se han montado están todas muy, muy por debajo a la norma en lo que es rendimiento. O sea, la norma colombiana, esta planta de Pontezuela, que fue la primera que montamos, la norma era 90 de DBO a la salida. Esta planta, las últimas analíticas que nos suministraron, están en 17. O sea, es una planta que los rendimientos son espectaculares. Se montaron en 4 etapas. Yo entre 3 y 4 etapas siempre prefiero 3. El proyecto original venían 4, se montaron en 4 etapas y como podéis ver, aquí sí tuvimos la colaboración, que además con la empresa que nosotros trabajamos, Fuente de Vida, y sí tenemos allí que es una empresa colombiana que se dedica a la operación de plantas de aguas residuales y de agua potable. Y lo que hicimos fue cualificar a técnicos suyos. Los trajimos a España, estuvieron dando unos cursos, después nosotros nos desplazamos a Colombia y ahora mismo sí tenemos un equipo bastante completo en Colombia, tanto a nivel de suministro de cualquier motor eléctrico o cualquier tipo de reparación que tengamos que hacer, como cualquier módulo. Ya existen repuestos allí en Colombia de los módulos hechos por si tuviesen cualquier problema, y técnicos cualificados para la reparación. Eso es muy importante, sobre todo cuando se implanta un tipo de tecnología que no se conoce bien, ¿vale? Después los elementos que tienen los equipos son elementos estándar que se encuentran en Colombia. Los reductores se encuentran perfectamente, la grasa es una grasa normal de alta carga, el tipo de aceite exactamente igual y los rodamientos son estándar a nivel de marcas, primeras marcas como SKF o FA.
Bueno, esta es otra que se montó en Medellín, en Río Negro también, en la zona de allí, una planta que además fue bastante complicada llevarla porque era una zona de monte, como dicen allí, la verdad que fue complicada, pero bueno, se montó y fue un logro montar. A día de hoy está funcionando, estuvimos hace poco visitando la planta y la verdad que está dando unos rendimientos. Estamos esperando que nos pasen los consumos energéticos, que es lo que a día de hoy no nos han podido entregar porque todavía no han entregado las plantas a los ayuntamientos y no tienen muy definido todavía eso. Otra en Distrito 2, Río Negro, Medellín, esta pasa igual, el acceso era muy complicado. Aquí veis el equipo nuestro colombiano, son operarios que están más que cualificados y están montando lo que es la planta in situ. Esto es un equipo muy pequeñito que tuvimos que partir en dos porque el acceso no que fuese complicado, era lo más complicado del mundo. Era una vereda que llaman ellos allí, con una zona rural y la verdad que muy bien. El equipo se pudo montar, está trabajando y a día de hoy todo el mundo bastante contento y en particular yo. Río Negro, Medellín, Colombia, otra planta en 4 etapas. Playa, ya te digo que tenemos bastantes plantas, todos los equipos estos se montaron en 4 etapas, aquí se ve lo que es el montaje con los operarios y aquí ya se ve una vez que el equipo está montado, se instala sobre la bañera de hormigón. Esta es la última que hemos hecho, que esta ya no pertenecía a este proyecto, esta es de Santa Elena, Medellín, esta pertenece al Ayuntamiento de Medellín y esta es una planta que el problema que tenía que vertía una quebrada de donde un poquito más abajo se estaba tomando el agua para potabilizar. Esta planta, la verdad que la empresa que, pues claro, tenía muchísimos problemas porque el agua no cumplía la norma. Tenemos hasta una carta de reconocimiento y de agradecimiento por los rendimientos de esta planta. Esta planta, la última vez que he estado yo en Colombia, que fue a primeros de junio, en el evento de Codal que estuvimos, ahora mismo creo que las analíticas están hablando de 18 o 20 de DBO. O sea, es una planta que los rendimientos son espectaculares. Se montaron en bañera de fibra de vidrio porque era una rehabilitación de una planta antigua. En este caso no tiene primario, viene del bombeo, se montó un desengrase, un pretratamiento y de ahí ya va lo que son los decantadores secundarios. 360 de diámetro y la verdad que es una planta que estamos bastante orgullosos desde la empresa del montaje que se realizó. Fernando, tenemos que ir terminando que tenemos muchas preguntas. Vale, venga, esta es una planta, sobre todo para que veáis también en Colombia, del espacio. Allí las zonas son bastante abruptas y son complicadas y se montó dentro, arriba de lo que es la caseta de control. Me gusta enseñarla porque estaba la caseta de control, se le hizo una losa y se montó una bañera prefabricada con el biodisco dentro. Y bueno, vamos a pasarlo un poquito rápido. Esta es una planta que tenemos en el Banco Nacional de Mozambique, en los sótanos, depurando las aguas residuales. Estos son lechos bacterianos que montamos en Cuba. Bueno, vamos a pasarlo un poquito. Prosperidad, una planta muy bonita que se ha realizado la puesta en marcha hace poco. María del Carmen, bueno, son plantas que tenemos esto en Portugal. La planta de Guantánamo, que la hicimos con una empresa española. Y bueno, Perú, para que veáis un poco lo que es la trayectoria de Unfami y potabilizadoras que tenemos montado, tenemos 2 montadas en Cuba, en este caso, de un proyecto bastante bonito a nivel humanitario para una población que no tenía agua potable. Y bueno, he terminado. José Miguel, ya me reñido. Fernando, muchísimas gracias también por ofrecernos esta gran cantidad de referencias que habéis hecho sobre biodiscos en toda América Latina. Le voy a pedir a mi compañera Tina que por favor ponga también en el chat el contacto vuestro por si alguien está interesado en alguna de vuestras soluciones que pueda contactar con vosotros. Bueno, pues vamos a dar rápidamente paso a la ronda de preguntas. Tenemos, como os decía, muchas. Os voy a pedir, por favor, que seáis breves porque si no, no vamos a poder atenderlas todas, ¿de acuerdo? Entonces, voy primero que nada con Juan José. Nos pregunta Mauricio desde Colombia. ¿Qué potencia y consumo de energía eléctrica tiene el motor que mueve el contactor? Juan José, así a grosso modo. Eso evidentemente va en función del tamaño del contactor. En mi presentación tiene una tabla donde en función del tamaño tiene la potencia instalada. Ahí le puede ver en mi presentación sin problema. Evidentemente va en consonancia con el tamaño. Lo que sí debe quedar claro es que a la hora de comparar el consumo energético de tecnología, una tecnología de esta de biomasa adherida en contactor,
va a consumir mucha menos energía eléctrica que un sistema de lodos activos, de un fango activo. Entre otras cosas, no tenemos recirculación interna, la propia estructura del contactor. Y luego, desde el punto de vista del seguimiento, un operario que esté siguiendo un lodo activo tiene que ver cuánta biomasa hay, cuánto oxígeno, recirculo, no recirculo, sedimenta la filamentosa, no sedimenta la filamentosa, una cantidad de problemas que no tiene con los contactos o con los bacterianos, con el sistema diopélico. Perfecto, perfecto. Voy con la siguiente pregunta para Andrés, nos lo hacía también Mauricio. ¿Qué perspectiva, Andrés, tiene a futuro los planes departamentales de agua de Colombia? Pues bueno, ahorita en el pasado congreso nuestro, pues estuvieron presentes varios planes departamentales. Hay unos que son muy organizados, cuentan con suficientes recursos. Hay otros que sí creo que necesitan volver a tener el apoyo del gobierno nacional para poder fortalecer de nuevo esta herramienta. Creo que es fundamental que existan, pero creo que el próximo gobierno que llegue debe empezar a fortalecerlos otra vez. Perfecto, gracias Andrés. Voy ahora con Fernando Esteve. Nos pregunta Fernando, ¿pueden darse casos de zonas anóxicas en el cubeto con posible existencia de fango séptico que flotaría en el posterior decantador secundario? En principio, en los biodiscos que se diseña hoy en día es muy difícil, porque las bañeras de los biodiscos se le hacen unos chaflanes en lo que son las esquinas, una bañera cuadrada que tiene lo que son unos chaflanes, y el mismo movimiento rotatorio que tiene lo que es el biodisco va a evitar que esa biomasa que se va a desprender se sedimente dentro de la bañera de los biodiscos. Es muy complicado que se dé esa característica. Que se dé ese caso. Perfecto, gracias Fernando. Juan José, voy contigo de nuevo. Nos dice Fernando Esteve, creo haber entendido que la altitud puede afectar al rendimiento de los biodiscos, pero la temperatura del agua también afecta al rendimiento. Si fuera así, ¿podrías indicarnos en qué forma, por favor? Todo tratamiento biológico, como el caso del biodisco, está afectado por la temperatura. Aproximadamente cada grado de temperatura de incremento duplicamos la velocidad de reacción, lo cual disminuye a la mitad el volumen de la superficie necesaria. Ese es el objetivo de la planta de Bolivia, es decir, hay un gran desconocimiento en cómo va a afectar cualquier tipo de tecnología en altitud. Hoy en día solamente hay una fórmula que mete la altitud en el diseño, que es para calcular la potencia de aireación en lodos activos. El resto de tecnología, esté arriba o hasta abajo, no se considera ese parámetro. Eso es lo que queremos ver. Tenemos el tema de temperatura, tenemos la presión parcial de oxígeno, que evidentemente es menor. Ahí me cuesta respirar. Cuando voy a Bolivia, entre comillas, también le cuesta respirar a los pobres microorganismos. Entonces, tenemos presión parcial de oxígeno, tenemos también temperatura. Hay que ver cómo se comporta el sistema. Perfecto, gracias Juan José. Una pregunta para los dos, para Juan José y para Fernando, nos la hace Juan Carlos Santiago. Aunque exista posibilidad de nitrificación y desnitrificación, ¿realmente se podría afirmar que un CBR es realmente un sistema eficiente en este sentido? Pues te voy a contestar sinceramente. Digamos que es uno de los puntos flacos que todavía no está resuelto del todo. Se han hecho varios intentos, se han hecho mezclas entre IFAs y contactores, se han hecho recirculaciones de cabecera, pero digamos plantas operando con elevado rendimiento, emisión de nitrógeno, y al menos de forma continuada, no conozco. Fernando, ¿alguna aportación? Sí, hombre, hoy en día lo que hablamos, el proceso de nitrificación está muy conseguido en lo que son los biodiscos, o sea, el eliminar el amonio que tenemos en los biodiscos, un biodisco en 3 etapas está más que comprobado y más que resuelto. Y lo que es la desnitrificación, en principio nosotros tenemos ya bastantes plantas trabajando sobre todo en Extremadura, recirculando a cámara anóxica. Lo que sí recomendamos siempre desde el departamento técnico y en mi experiencia es contemplar una cámara anóxica aparte. No tener ese digestor como puede ser un tanque IMO e intentar recircular esas bacterias nitrificantes que tenemos a ese tanque IMO, porque al final la operación ahí suele ser más complicada, pero siempre y cuando se saque una cámara anóxica, la verdad que los resultados están siendo muy buenos. Ya te digo que en Extremadura hace ya 5 años que estamos montando este tipo de plantas y la verdad que funcionan bastante bien. Perfecto, gracias Fernando. Voy con una pregunta de Enrique, yo creo que para Juan José. ¿Decantación convencional, decantación lamelar o decantación con lamelas?
No lo acabo de entender. Para mí, decantación lamelar, decantación con lamela viene a ser lo mismo, ¿no? Viene a ser lo mismo. Fundamentalmente, si hay poco espacio, podríamos un sistema lamelar para ahorrar espacio en la etapa de decantación. Perfecto. Voy con otra pregunta. Juan Callejas, sobre el comportamiento de los biodiscos con aguas residuales con altos contenidos de grasa, por ejemplo, de cocinas industriales y restaurantes. Fernando, ¿cómo se comporta? Pues mal, como cualquier biológico, o sea, es lo que ha comentado antes Juan José, esto está más que inventado hoy en día y más que estudiado. Vamos a montar un buen pretratamiento, vamos a quitar todos esos sólidos sedimentables, todas esas partículas que tenemos y sobre todo todas las grasas. O sea, no hay ningún biológico que yo conozca que se comporte bien ante las grasas, por lo menos en mi experiencia. No sé si Juan José tiene algo que decir ahí. Totalmente de acuerdo. Perfecto, pues esta para ti, Juan José. Jorge Luis nos pregunta, ¿con una caracterización de agua residual se puede pasar a un diseño de gran escala? ¿Cuál es la etapa para ese escalonamiento? No acabo de entender la pregunta. Si es un agua residual, cuando tenemos escala urbana, no hace falta ningún tipo de escalonamiento. La tecnología está suficientemente madura como para pasar al tamaño correspondiente. Si estamos hablando de un agua residual específica, poco conocida, pues evidentemente requiere un pilotaje previo. Pero en agua urbana, la tecnología ya de... No hace falta pilotaje, ¿verdad? De instancia no haría falta. Ningún tipo de pilotaje. Algo que el agua fuese muy rara y haya que hacer un pilotaje previo. Perfecto. Iván Hernández nos dejaba varias preguntas, a ver si podemos responderle. ¿Cuáles son los rangos de caudal que soporta esta tecnología, el mínimo y máximo? ¿Con esta tecnología se garantiza la eliminación de nitrógeno y fósforo, que esa ya ha quedado casi contestada, o se requiere hacer alguna combinación de tecnología? ¿Y cuáles son los parámetros de revisión y control de esta tecnología? Quizás tú, Fernando, ¿puedes ayudarnos? Sí, bueno, ¿cuáles son los rangos? Los rangos es lo que hemos comentado. O sea, nosotros ahora mismo estamos terminando, ya está casi operativa una planta en Cuba, en Cárdenas, para 25.000 habitantes equivalentes. Yo esta mañana lo hablaba con Juan José. Una de las cosas que nos puede limitar es la eliminación de nitrato, o sea, del nitrógeno. Cuanto más nitrógeno tenemos que eliminar o más carga de DBO tenemos en la entrada, más nos va a limitar la tecnología, pero no por nada, sino porque vamos a necesitar mucho más biodiscos. La limitación, pues yo habiendo espacio, la verdad que, hombre, yo no montaría una planta de biodiscos para 1 millón de personas, pero yo tengo casos de que tengo constancia de que hasta 50.000 habitantes equivalentes se han montado en Estados Unidos. O sea, ahí la limitación, pues bueno, habría que hacer un estudio de comparativa. El mínimo, hombre, yo no montaría tampoco un biodisco para 5 personas. El mínimo, estaríamos hablando de 25, 50 personas, que se pueda reunir un pequeño número de casas para poder montar este tipo de tecnología. Al final es muy sencilla de mantener y de operar. Por lo tanto, por debajo y por arriba va a depender mucho del tipo de agua, del tipo de espacio y de la calidad. En cuanto a la eliminación de nitrógeno, quedó claro. Comentamos algo sobre el fósforo. Fernando, que nos preguntaba. Bueno, el fósforo lo ha comentado antes Juan José. Yo creo que el fósforo se debe de eliminar o es más fácil eliminarlo vía química a día de hoy. Lo que debe quedar claro es que prácticamente ninguna tecnología de tratamiento quita per se nitrógeno y fósforo, salvo que hagamos modificaciones internas y posteriores. Es decir, lo de activo, nitrógeno y fósforo quita muy poco, salvo que hagamos recirculación a cámara anóxica, y el fósforo, salvo que le metamos físico-químico, sistema anaerobio, y la tecnología. Es que no quita nitrógeno y fósforo. ¿Y quién quita nitrógeno y fósforo? Exactamente. Claro. Perfecto. Voy contigo de nuevo, Juan José Miguel Salinas. ¿Influye la velocidad de giro de los biodiscos en la eficiencia del sistema? ¿Cómo es posible lograr la nitrificación y desnitrificación biológica del nitrógeno usando esta tecnología? Que bueno, eso ya casi la habéis comentado. ¿Se observa cambio en las relaciones bacterianas en las diferentes etapas de los biodiscos? Esa pregunta, la última, por supuesto que sí. Es como en las lagunas, en un sistema de lagunaje, conforme a tu avance va variando la flora que te encuentres allí, y eso ocurre también en las etapas del biodisco. Nitrificación de nitrificación, como comentaba Fernando, es tema de dar más volumen, más espacio, más superficie para nitrificar, y luego de nitrificar, pues recirculación a zona anóxica o sistemas IFA mezclados para nitrificar y denitrificar. Pero la tecnología lo que te llega es a nitrificar, luego están las combinaciones de recirculación para conseguir la eliminación del nitrógeno. Con respecto al tema de las velocidades, pues lo que hemos dicho, de 1 a 3 revoluciones, no hay ventaja porque vaya más rápido. Claro. Ni más lento tampoco.
Fernando, esta sería para ti de Jorge Luis Rosas. ¿Cuál es el rango de inversión en relación del volumen de agua a tratar? ¿Podemos dar ahí alguna cifra, alguna horquilla? No, la verdad que no, porque es lo que estábamos viendo. Vamos a ver dónde se tiene que instalar. No es lo mismo montar un biodisco Claro. en un sitio que tengamos un fácil acceso, a que tengamos, esto es además nosotros desde nuestro departamento técnico, cada equipo se estudia en relación al transporte, varían una cantidad de factores que es muy complicado dar un número. O sea, yo soy incapaz de dar ese número. Perfecto, voy con otra pregunta de Jorge Luis. ¿Se puede comentar del perfil de agua que se obtiene con la tecnología que se ha tratado? Es decir, ¿sería agua para uso agrícola? Eso va a depender de la normativa existente en cada país. Aquí en Europa, desde luego que no. Tendría que estar regenerada previamente y desinfectada para uso agrícola. No sé, Andrés, si ahí tú nos puedes echar una mano de comentarnos en cuanto a si realmente el uso del agua a la salida podría usarse para uso agrícola en Colombia, según la normativa actual. No, es lo mismo que acaba de decir el ingeniero. La normativa también exige un paso adicional para poderla utilizar para eso. Perfecto, perfecto. Pues voy entonces con otra pregunta de Mauricio. ¿Por qué la tecnología de CBR no puede ser utilizada para capacidades mayores de 5.000 habitantes equivalentes? Bueno, pues eso, Fernando, nos lo respondes tú que nos has estado hablando antes. Es que no, yo ya digo que la limitación va a depender mucho del tipo de espacio que tengamos, el tipo de agua que queramos conseguir. No es lo mismo montar un biodisco para conseguir un agua de 25 miligramos de DBO a la salida y 15 de nitrógeno total, que 90 miligramos de salida y no contemplemos el nitrógeno. O sea, la limitación, yo siempre considero que hay que hacer un estudio de alternativas, dependiendo a nivel de operación. Siempre voy a defender el biodisco porque es una tecnología que se adapta muy bien y es mucho mejor. A nivel de espacio, pues bueno, yo ya digo, para 1 millón de personas no lo montaría, yo no lo recomendaría, pero a mí me consta que hay plantas de 25.000 la tenemos nosotros montadas en Cárdenas y hasta 50.000 hay montadas en Estados Unidos. O sea, ese limitante. Perfecto, gracias, Fernando. Álvaro Francisco desde México, referente a los sistemas de biodiscos con etapas anóxicas, predesnitrificación. ¿Tenéis alguna experiencia e información que nos podáis compartir? ¿Se puede lograr altas eficiencias en la desnitrificación utilizando biodiscos en comparación con un reactor anóxico de biomasa suspendida? Juan José. No, ahí Fernando le puede aportar la información a comentar anteriormente de los reactores que están trabajando en Extremadura. Pues Fernando, adelante, si nos puedes aquí aclarar. Lo que entiendo aquí es que sí, se pueden tener biodiscos como anóxicos, ¿no? Es lo que yo entiendo un poquito en la pregunta que nos están haciendo. Yo no lo recomiendo. Para que un biodisco trabaje en condiciones anóxicas tiene que estar totalmente sumergido. Y si tiene que estar totalmente sumergido, quiere decir que todos los elementos de transmisión del equipo van a estar sumergidos en agua residual. O sacar un tipo de cadena que no son transmisiones directas. Claro. A día de hoy no lo recomendaría. Yo creo que existen este tipo de carrier para los MBBR que facilitan esta cámara anóxica, que son bastante más pequeñitas que lo que vayamos a meter un biodisco, que es un elemento que va a estar sumergido constantemente. Por lo menos es lo que yo he entendido de la pregunta. Sí, estupendo. Pues voy con otra pregunta de Fernando Esteve. Cuando se habla de 4 etapas, que habéis hablado antes de 4 etapas, ¿se quiere decir 4 CBRs en serie o en paralelo? José. Ambos sistemas se encuentran en bibliografía. Ambas cosas se pueden dar. O en serie o en paralelo. Ambos existen y al cabo de esta mañana, para instalaciones pequeñas recomienda que vayan en serie, para más grandes que vayan en paralelo. Esas recomendaciones de SBETCAL en cuanto a disposición de los CBRs. Los biodiscos en 4 etapas, que a lo mejor a lo que se refiere, que es cuando vamos a conseguir nitrificar, siempre y cuando se calcule lo que es la superficie de contacto necesaria, serían en serie. Se montan en serie y hoy en día se pueden montar con un solo eje porque nos lo permiten los materiales, lo que estamos hablando. Yo tengo ejes ya casi prácticamente de 8 metros de largo, que nos lo permite lo que es la flecha sin llegar a darse una rotura o algo así. O sea, yo creo que va por ahí la pregunta. Perfecto, pues estamos ya... Sí, Juan José. Si te fijas las imágenes iniciales de los contactores,
los contactores, las fotos que vienen en ECA, vienen los tanques colocados en paralelo y atravesados perpendicularmente. Estupendo, gracias a los dos. Estamos ya en las últimas preguntas. Juan Manuel Luna nos pregunta que cuál sería la concentración máxima de DQO en el influente que puede ser tratada en un CBR. ¿Tenéis alguna experiencia en el tratamiento de aguas residuales industriales o aguas combinadas? Hombre, la pregunta es la biodegradabilidad del agua, más que la DQO, la biodegradabilidad. Ese DQO es biodegradable o no es biodegradable. Si no es biodegradable, evidentemente no vamos a hacer nada. Claro, evidentemente. ¿Y experiencia vosotros, Fernando, con aguas complejas? Lo ha explicado Juan José. Al final, la DQO no tiene nada que ver. Ahí vamos a tener esa relación que existe entre la DBO y la DQO para que sea un agua biodegradable. Cuando hablamos de DQO muy alta y DBO muy alta, que son aguas industriales, pues bueno, ahí yo creo que hoy en día está todo más que estudiado. Lo ideal es montar un físico-químico, vamos a hacer que sea un agua aceptable, que sea biodegradable y a partir de ahí la vamos a tratar con un biológico, pero no un biodisco, sino cualquier sistema biológico. A mí cuando me hacen esta pregunta, ¿el biodisco puede con aguas industriales? No, ni el biodisco ni ningún biológico. Ninguno, claro. Los biológicos no tratan aguas industriales. Perfecto, pues voy ya con otra, la última, y vamos cerrando. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los biodiscos accionados por aire en comparación con los de accionamiento mecánico? No sé si conocéis vosotros los biodiscos accionados por aire, Juan José o Fernando. Yo tuve uno inicialmente. Para mí la principal desventaja es no son homogéneos en el giro, no dan un giro homogéneo. O sea, entiendo que el movimiento, en vez de realizarlo el motor mecánico, lo realiza. Alguien por debajo tiene unos álabes y el aire hace que vaya girando el disco. Pero para mí da un giro mucho más homogéneo y más fiable el sistema mecánico que el sistema aireado. Perfecto. Rápidamente por aquí nos preguntan sobre los olores, Fernando, que tú creo que alguna vez ya lo has comentado también, que no hay problemas de olores, ¿verdad? Yo siempre comento lo mismo. En este viaje a Colombia, en la planta esta de Santa Elena, lo primero que comenté, cuando llegas a una planta de aguas residuales y puedes estar al lado del biodisco y en la misma planta que aparques el coche y no huele, lo que te está diciendo es que la planta está funcionando bien. Son sistemas aerobios que normalmente no producen malos olores, no son sistemas anaerobios que vamos a tener ese problema de los malos olores. Una planta de agua residual hoy en día, siempre pongo el ejemplo del Senta. Yo lo comento mucho cuando hago algún viaje o alguna conversación. Son parques temáticos. Para mí hoy en día, con sus zonas verdes, sus jardines, sus flores, como estaba aquello puesto, tú no sabes si aquello es una planta de aguas residuales o no, porque no debe de oler. Si la planta funciona, no debe de oler. O sea, un biodisco no produce olores, si es la pregunta. Efectivamente, voy con otra para Andrés. Más que una pregunta, es una reflexión, Andrés, que nos hace Ferney. ¿Cómo ayudar en convenio con las diferentes CAR, CODAL y otras entidades gubernamentales en Colombia para dar más a conocer estos sistemas, más aún que ya están totalmente inventados y conocemos sus eficiencias y su fácil implantación a pesar de la dificultad de algunos terrenos? ¿Cómo podemos promover más estas soluciones, Andrés? Claro, pues uniéndonos más contigo y podemos ir generando más webinars en el país a través de nuestras seccionales para poder llevar a conocer este tipo de tecnologías de fácil manejo y para poblaciones pequeñas. También lo contempla el RAS rural, el 844 tiene contemplado este tipo de tecnologías, entonces ahí se puede, pero en alianza contigo podemos hacer más capacitación. Perfecto, pues seguiremos en esta línea, Andrés. Y ya cierro con esta pregunta, ya no puede entrar ninguna más. Fernando, tareas de mantenimiento que debe realizarse a lo largo del año y con qué frecuencia, que creo que no lo hemos tratado, ¿verdad? Sí, lo hemos dicho antes, el biodisco al final es un elemento, es un tambor que está apoyado sobre dos chumaceras
o 2 rodamientos y un motor reductor, que es el que al final le transmite el movimiento, como la caja de cambio de un coche. Lo que es la operación, pues la operación es cada 6 meses cambio de grasa de los rodamientos, se quita la tapa, se quita la grasa antigua y se repone con grasa nueva, y una vez al año se cambia el aceite del motor reductor. El aceite del motor reductor se cambia exactamente igual que el de un coche. Tiene un tapón arriba, un tapón abajo, se quita el tapón, se vacía el aceite y el mismo volumen de aceite que hemos sacado se repone con aceite nuevo. Esa es la operación que tiene. Esa sería la operación. Perfecto, pues bueno, ahí lo dejamos. Yo, para despedirme, le quiero dar las gracias de nuevo a los casi 500 inscritos que se han sumado hoy a nuestra webinar de todos los rincones de América Latina y de parte de España. Quiero darle las gracias a Juan José Salas, al médico del agua, por su colaboración desinteresada, sus aportaciones sobre los biodiscos y habernos contado toda esta historia, y ha sido un repaso, como decía antes, a la propia historia de los biodiscos. Gracias también a todo el equipo de Acodal y especialmente a Andrés Chávez por darnos esa visión de la situación actual del saneamiento en las pequeñas poblaciones de Colombia, y gracias también a todo el equipo de Unfames Agua y especialmente a Fernando Romero por mostrarnos todas esas referencias en cuanto a instalaciones por todos los rincones del mundo. Espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos pronto. Mientras tanto, nos tenéis a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Que tengáis una buena tarde y muchas gracias de nuevo, Juan José, Fernando, Andrés. Un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto. Hasta luego. Gracias, hasta pronto.